Muy buenas. Continuamos con el segundo episodio de este podcast, La buena suerte en formación profesional. Y si la semana pasada hablábamos del momento que vivimos, que es necesariamente el punto de partida, que tenemos que entender, que tenemos que comprender, hoy vamos a continuar analizando qué papel jugamos nosotros en ese contexto como docentes de formación profesional, qué papel nos toca jugar. ¿Cuáles son nuestras funciones? Y sobre todo veréis que vamos a entrar de lleno y vamos a centrarnos fundamentalmente en el terreno de la innovación. Tenemos que hacer cosas diferentes, no por el hecho de hacer cosas diferentes, sino sobre todo para poder dar respuesta a ese mundo tan cambiante en el que vivimos. Comenzamos con el episodio y para ello, en primer lugar, si os parece, compartimos lo primero, un recordatorio. En el proyecto Red Apes somos 4 miembros. Pablo, un servidor, pero también Alberto, José Alberto y Dani. Y ahí estamos elaborando el contenido, ahí estamos organizando también a los compañeros de cada una de nuestras comunidades y, cómo no, elaborando también este recurso para que llegue al resto de compañeros de España. En ese sentido, os recuerdo que dentro del programa abordamos las 4 claves fundamentales para un docente: diseño curricular, planificación, programaciones, didáctica, la forma de enseñar, herramientas, que vamos a ver muchas de ellas, e innovación. Y hoy precisamente está ahí. Hoy vamos a centrarnos fundamentalmente en entender qué es innovar en educación, qué es innovar para los docentes de formación profesional. Y esto es algo muy, muy importante, porque aquí está la clave para poder vivir en este momento entendiendo la situación y sobre todo que no nos supere, que es lo que pasa precisamente en muchos casos. Y para ello vamos a abordar 4 conceptos fundamentales. Pero recordad, para nosotros lo que hemos hecho es enfocar este podcast. La buena suerte tiene un propósito y hemos conseguido que, aunando lo que es innovación junto con los recursos y las metodologías y la programación, poder ir diseñando estrategias, poder ir diseñando experiencias que a los alumnos realmente les permitan formarse tal y como nos piden las empresas. Y a la vez que ellos puedan vivir una vida plena, sabiendo que tienen que formarse a lo largo de toda la vida. No es fácil, obviamente, nadie dijo que ser docente fuera fácil, pero bueno, ese es nuestro reto. Ofrecer recursos para que esto sea posible. En ese sentido, bueno, tenemos diseñado lo que es la hoja de ruta para llevar a cabo un proyecto intermodular, pero basado fundamentalmente en el emprendimiento y en la innovación. Pero pensamos que para poder abordarlo es preciso, primero, entender nuevamente el contexto. Solo cuando lo entendemos, episodio número 1, y cuando vemos nuestro papel, este episodio, es cuando nos vamos a sentir en condiciones de poder abordar un planteamiento de este tipo. Además, os recuerdo que este podcast es co-creado y tenemos consultas de compañeros que además tienen que ver precisamente con estos temas. ¿Qué hacer cuando no llegamos absolutamente a todo lo que se nos pide? Porque tenemos muchas funciones. Y también, ¿por qué no?, la importancia del emprendimiento y de la innovación, porque ha habido compañeros que nos lo han planteado así. Lo iré desgranando a lo largo del capítulo. Bien, en ese sentido, recordamos, vivimos ese momento VUCA, lo vimos en el episodio anterior, y como consecuencia del mismo, ha tardado, pero tenemos un nuevo modelo de formación profesional. Justificábamos en el episodio anterior que el nuevo modelo responde precisamente a la necesidad del cambio, a la necesidad de hacer las cosas de manera diferente. Fijaos, porque hago una pequeña idea de anticipo. Si eres innovador, el nuevo modelo introduce un cambio muy importante. Pero cuando eres innovador, estás cerca del modelo. Cuando no lo estás, el nuevo modelo ha llegado como un jarro de agua fría que nos cambia absolutamente todo. Esto es lo que realmente diferencia tener capacidad para innovar y hacer cosas diferentes a no hacerlas. Ya había muchos centros que trabajaban de forma innovadora y, por lo tanto, ya había centros que trabajaban proyectos intermodulares, que trabajaban en relación con las empresas, que trabajaban lo que era
la orientación hacia el alumnado. En definitiva, la idea fundamental es que entendamos esto, porque la innovación nos permite ir por delante, nos permite ir adaptándonos a la sociedad. Cuando esa sociedad ya demanda algo diferente, como ha llegado la nueva ley, llega igual para todos los centros, y si estás preparado es más sencillo. Así que estas son las herramientas que pretendemos daros desde este podcast, desde La Buena Suerte. En ese sentido, ¿qué hacemos? ¿Y qué hacemos nosotros como docentes? Ante este panorama que pintábamos en ese episodio número 1, ¿qué hacemos? Bueno, pues la respuesta está en ser flexible, en ser ágil relativamente para poder dar respuesta a los cambios que tenemos. Nosotros somos conscientes de que los alumnos son diferentes cada año, que cambian mucho, además cambian muy rápido. Las necesidades de las empresas cada vez son más imperiosas, cada vez nos piden profundizar más, dar más énfasis a lo que es el desarrollo de habilidades. Bueno, pues tenemos que entrar directamente ahí, realizando innovación, realizando proyectos de innovación, realizando proyectos reales de innovación, para diferenciar también de muchas cuestiones que quizás a veces comentamos en redes y que dista de ser innovación, pero intentaremos hoy dejarlo claro. En ese sentido, fijaros, os muestro en pantalla las habilidades que debe tener un trabajador a día de hoy, en el 2025. Y si os dais cuenta, son dos listados y son diferentes. Una, el que veis en la parte de la izquierda, son las habilidades que tenemos que tener hoy, en el año 2025, pero que el Foro Económico Mundial ya decía en el 2020. La primera era la capacidad para innovar, la estrategia o las estrategias para aprender de manera activa, o la capacidad para resolver problemas complejos. Por cierto, abordaremos ese tema de resolución de problemas complejos porque tiene mucho más de lo que parece ahí. De hecho, no es una habilidad tal y como estaba planteada en el Foro Económico Mundial. Lo que ocurre es que a día de hoy, y ya comentado en el episodio anterior, las habilidades son las que veis a la derecha. Las habilidades que debemos tener hoy como trabajadores, está el pensamiento analítico, la resiliencia, como estábamos diciendo, flexibilidad, agilidad, liderazgo, pensamiento creativo, motivación. Si veis, muchas de las habilidades que implican tener un perfil innovador. Ahora no lo menciono expresamente como señalaba hace 5 años el Foro Económico Mundial cuando hablaba de ser innovador y tener pensamiento analítico, sino mantiene el pensamiento analítico y, bajo mi punto de vista, entre todas aquellas habilidades que aparecen y que debemos tener hoy, de fondo está la innovación. Así que no tenemos más remedio que una de las características que debemos desarrollar es la de innovador, que desgranada con detalle tenéis ser flexible. Tenemos una nueva realidad. Ser ágil. Hay que responder de manera rápida. Ser resiliente. Nos vamos a equivocar. Las cosas no van a salir a la primera. Esto es innovación pura y dura. Pensamiento creativo. Ser capaz de generar nuevas ideas y nuevas propuestas para conseguir nuevas soluciones. Fijaos algo tan importante como la motivación y el autocuidado y el autoconocimiento. Esto es tan importante porque no estamos preparados para vivir en un contexto de este tipo. El uso de la tecnología, la empatía y la escucha activa. O sea, fijaos, a mí me encanta este tema porque es algo que me he marcado como meta, es algo que tengo que desarrollar, pero fijaos lo potente que tenemos en este caso los profesores, que ya no es que lo tengamos que desarrollar nosotros, sino que tenemos que conseguir que lo desarrollen los alumnos. Fijaos el tremendo reto. Y fijaos entonces cómo nuestro perfil dista de ser de un mero transmisor de conocimientos. Sería insuficiente a día de hoy exclusivamente transmitir conocimientos. En ese sentido, no perdamos sobre todo una nota clave y es, ahora mismo en el 2025 esas son las habilidades, pero que no se nos olvide que en el 2030 la inteligencia artificial y el Big Data están ahí y tenemos que trabajar ya para ello. Si esperamos, si no hacemos nada en ese sentido y llegamos al 2030, veréis que nos desbordará totalmente la situación. Ahora, si estamos trabajando ya inteligencia artificial y Big Data, si trabajamos ciberseguridad y el uso de la tecnología, si trabajamos el pensamiento crítico, si trabajamos esta serie de habilidades, en el 2030 el cambio será
bueno, ya veo, incluso me quedo sin palabras para definir la velocidad del cambio, pero en cualquier caso veréis que estaremos preparados. Es lo que tenemos que hacer, ir trabajando en este sentido. Ahora bien, podemos hacerlo de dos maneras, solos, en cuyo caso vamos a ir muy despacio, y acompañados, que es la clave precisamente. Y esto precisamente es lo que pretende la buena suerte. Esto es lo que pretende este podcast, que vayamos juntos, que podamos compartir dudas, intereses, conocimientos y que a partir de ahí vayamos más rápido. Bien, en ese sentido, en primer lugar, primer concepto, yo creo que todo el mundo sabe lo que es la innovación educativa, pero para entenderlo bien y para ponerle marco, nuestro sistema educativo, dividido en diferentes etapas, está regulado. Está regulado por diferentes normas. En particular, lo que tenemos que ver en clase está regulado en el currículo, que nos establece los objetivos a conseguir, los resultados de aprendizaje, los contenidos, la evaluación, a través, en este caso, de los criterios de evaluación establecidos para cada resultado de aprendizaje. Nos ofrece orientaciones metodológicas. La nueva ley nos dice, ya de manera clara, la apuesta por las metodologías activas, en particular por el aprendizaje basado en retos. Y todo ello porque la sociedad va por ahí. La sociedad va muy rápido, va demasiado rápido. Pero es así. Como no podemos hacer nada, no tenemos más remedio que aceptarlo. Entonces, la normativa se va adaptando, pero va con retraso. Por eso es tan importante el papel de la innovación. No podemos esperar, como he dicho anteriormente, a que llegue una nueva ley y me diga lo que tengo que hacer. No. Mediante la innovación, haciendo cosas diferentes, voy a intentar ir dando pasos para irme adaptando a la sociedad antes de que llegue la ley, porque la ley llega tarde. La normativa va siempre más despacio que la sociedad. Siempre ha ocurrido así, pero en el momento que vivimos, todo va tan rápido que a la normativa le cuesta muchísimo seguir el ritmo. Así que somos nosotros los que tenemos que ponerle precisamente esa velocidad. De forma gráfica lo veis, el currículo se actualiza pues a la velocidad de una tortuga, muy despacito, muy despacito. La sociedad va como un Fórmula 1, así que pues... Pero es así, o sea, muchas veces le echamos las culpas o buscamos culpables en esta situación. Puede haberlos o no, pero muchas veces tendemos a mirar siempre fuera. Bien, es clave y es la característica de un innovador. Vamos a mirar dentro y a ver qué podemos hacer nosotros desde nuestro ámbito, desde nuestro entorno. Así que, pues lo único que podemos hacer es desarrollar mucha más innovación en los centros. Bien, a partir de ahí, hay muchas definiciones de lo que es la innovación educativa, pero a mí la que más me gusta quizás es precisamente aquella que habla de un proceso, porque son una serie de fases, para introducir cambios en las prácticas que estamos haciendo, con el ánimo de incrementar el valor que le damos al alumnado. Y ese valor no se refiere exclusivamente a su formación a nivel laboral, sino hoy en día yo lo entiendo de manera integral. Así que tenemos que introducir cambios para mejorar. Si este curso hacemos lo mismo del curso pasado o que el anterior, que sepáis que lo normal es que lo hagamos peor. ¿Por qué? Porque ni el alumno, ni las empresas, ni los recursos son los mismos. Han cambiado. No podemos seguir haciendo lo mismo. De ahí lo importante de las metodologías activas, pero sobre todo de las ágiles, que son las que vamos a defender aquí con ahínco. Bien, en ese sentido, cuando hablamos de innovación, veréis que los problemas se convierten en oportunidades. Todos convivimos con problemas. Todos, ¿vale? Lo que ocurre es que generalmente un problema te lleva a quejarte. Aquel que ante un problema se queja, bueno, pues lo normal es que consiga poco o muy poco. Ante un problema tenemos que verlo como una oportunidad para hacer cosas diferentes, para mejorar y para crecer, porque cuando intentamos resolver problemas nos crecemos. Ahora bien, los problemas suelen ser complicados, complejos, como os he dicho que abordaremos, y esto implica, pues primero entenderlo muy bien. Así que vamos a llevar a cabo una serie de fases que implican, en primer lugar, entender el problema para poder, a partir de ahí, enunciarlo como se debe y proponer una solución. Esa solución, esa propuesta, es un proyecto de innovación
que posteriormente ejecutaremos. Obviamente tiene diferentes implicados. Tenemos al alumnado, tenemos al profesorado, tenemos a los compañeros de lo que es el centro educativo, tenemos a las empresas, está la administración. O sea, no es fácil en principio, pero lo importante es nuestra motivación hacia el cambio, con el ánimo de anticiparnos a lo que pueda ocurrir. Y en ese sentido será clave que ese proyecto tenga objetivos y a partir de ahí también que pueda, en definitiva, podamos evaluar si se han conseguido o no esos objetivos. Fijaos porque estas características nos han permitido, yo puedo contar algunas experiencias propias, ¿no? Entonces, cuando llegan las aulas profesionales de emprendimiento en el año 2020, tras superar la pandemia, nosotros ya estábamos trabajando con lo que llamamos aulas configurables. Cuando con la nueva ley se habla en IP2 de metodologías ágiles e incluso en secundaria también se habla de metodologías ágiles, quiero que sepáis que en el 2014 nosotros ya recibíamos un reconocimiento por el fomento de metodologías ágiles en formación profesional. O sea, si nos damos cuenta, la cuestión es lanzarse, equivocarse y aprender. Y hablo del error como parte del proceso. Pero hablo del error como parte del proceso no de manera teórica. A lo mejor suena teórico, pero no es así. Para que hayamos podido implantar las metodologías ágiles, nos ha costado muchísimo y nos ha costado fallar mucho. Pero eso es lo que nos ha permitido que hoy tengamos una destreza y muchas herramientas para poder trabajar en clase con los diferentes proyectos de emprendimiento de los alumnos. No es que haya un método a seguir, es que contamos con herramientas para que en función de las necesidades del alumno o del grupo de alumnos podamos darle diferentes respuestas. Y esa es la clave. Bien, en ese sentido, esto es innovación educativa y esto que veis en pantalla utilizo precisamente una especie de gráficos, diseños, dibujos, chistes de Néstor Alonso que me parecen muy ilustrativos. Porque muchas veces hablamos de innovación educativa y no hay innovación educativa. Utilizar un portátil, utilizar una pantalla digital, hacer un microblogging, hacer un blog, todo ello puede parecer muy tecnológico. Cuidado que la tecnología parece que nos lleva a pensar que hacemos cosas diferentes, pero el uso de la tecnología, en muchos casos, el uso de determinados términos para seguir haciendo lo mismo, no es innovación. Es lo que se llama, y me gusta mucho como lo dice José Antonio de Miguel, Yo Emprendo, al que, pues tanto seguimos en redes y tan referentes para nosotros, ¿no? Es el teatro de la innovación en muchos casos, que decimos que hacemos muchas cosas, pero que luego en el fondo no hacemos y no innovamos. Bien, tengamos claro este planteamiento, porque realmente hablamos de hacer cosas diferentes, para mejorar, por supuesto. Bien, en este sentido, fijaros, cuando llevemos a cabo un proyecto de innovación, y como he dicho anteriormente, seguimos una serie de fases, seguimos un proceso. En primer lugar, como he comentado, tenemos que entender el problema. Así que fijaros, el primer paso es mapear nuestro entorno. ¿Qué problemas tenemos en nuestro entorno? ¿Qué problemas tenemos en el departamento? ¿Qué problemas tenemos con las empresas? Es fundamental primero mapear el entorno. Tendremos muchos problemas y el equipo docente tendrá que decidir cuál abordar. 1, 2. Conviene poner foco y no ser muy ambicioso. A partir de ahí, clave, hay que entender el problema. Muchas veces nos lanzamos a hacer diseños de proyectos de innovación. Hoy en día, incluso con el uso de la inteligencia artificial, los proyectos se redactan, de una manera súper sencilla. Pero se nota que no hay trasfondo. Se nota que no tiene base. Se nota que no se ha entendido el problema. Sí, podemos proponer soluciones muy tecnológicas, ¿no? Con gafas de realidad virtual, con inteligencia artificial, pero eso no sirve de mucho. Al final eso es un proyecto que nace, muere y ahí se queda. Y no estamos hablando entonces de ser sostenibles. Una característica fundamental a día de hoy es que la innovación sea sostenible, máxime cuando recibe financiación. Así que llevas a cabo un proyecto de innovación, lo ejecutas, te equivocas, aprendes y a partir de ahí hay que conseguir que ese proyecto se consolide en el centro y, cómo no, se pueda escalar a otros tipos de centro.
Esa es la innovación que tiene sentido. Así que hay que entender muy bien el problema. A partir de ahí, diseñamos el proyecto de innovación, fundamental con creatividad, fundamental con propuestas innovadoras, y lanzarlo, ponerlo en marcha. En este sentido, quisiera deciros que hay dos aspectos que hay que entender. En primer lugar, ese proyecto de innovación puede tener, gracias a una convocatoria, financiación, o podría no tenerlo. A todos nos ha pasado conseguir proyectos de innovación o presentarte a una convocatoria y no conseguirlo. Bien, esto es muy importante porque conseguir financiación te va a ayudar a ir mucho más rápido. Siempre es muy interesante conseguir financiación. Pero no hay que desesperar. Yo os hablo por experiencia propia, he tenido la suerte de conseguir proyectos de innovación, he conseguido financiación y también he tenido la suerte de fallar, he tenido la suerte de no conseguirlo. Me pasó precisamente el curso pasado. Bueno, estamos desarrollando esos proyectos en el centro, seguimos aprendiendo. No a la velocidad que podríamos, porque contamos con menos recursos, pero seguimos aprendiendo. Fijaos, porque me parece apasionante el tema de los problemas complejos. Si hablamos de un entorno VUCA, hay un eje fundamental que es la complejidad, y saber trabajarla, saber abordarla es clave. Bueno, pues lo estoy haciendo, o lo estamos haciendo en el centro sin financiación, pero lo estamos haciendo. Y los aprendizajes están siendo, por cierto, muy buenos. Solo es un anticipo. Bien, lo ponemos en marcha. Con financiación o sin financiación, se ejecuta. Y necesariamente hay que tomar datos, métricas, hay que tomar mucha información, hay que evaluar. En definitiva, cualquier proyecto de innovación tiene objetivos y hay que evaluar en qué medida se han conseguido. Así que tendremos que recurrir a numerosos indicadores e instrumentos de evaluación que nos permitan, bueno, pues saber realmente qué ha ocurrido, para posteriormente difundirlo. Como os decía, una característica clave de los proyectos de innovación es que sean sostenibles. Y si no lo son, es que realmente la innovación no ha sido tan importante. Un proyecto de innovación que se queda en el centro educativo tiene un impacto mínimo, aunque haya tenido éxito. Un proyecto de innovación que sale del centro educativo y que llega al resto de centros y que se mantiene a lo largo del tiempo, nos pasa con FP Innovación, es porque produce un impacto, ya no solo en el propio centro, sino en muchos otros centros. Y con ello, fijaros, consigue que la innovación llegue a otros centros y se mantenga a lo largo del tiempo. Ese será nuestro objetivo. Bien, a partir de ahí, hay diferentes formas de hacer innovación. Y me gustaría que las tuvierais claras, porque por una parte tenemos lo que es el modelo de investigación y desarrollo. En este caso, ante una determinada necesidad, generalmente es la administración la que nos dice: tenemos que implantar esto. Luego se decide la forma de hacerlo, pero generalmente el mandato viene de arriba. Pasó, por ejemplo, con las aulas profesionales de emprendimiento o con las aulas de tecnología aplicada. Programa del Ministerio que llega a las comunidades autónomas y que luego se decide su implantación en los centros. Bien, hablamos de una necesidad que desde arriba, desde la administración, se considera para todos los centros y realmente estaba preparando el camino para la nueva ley de formación profesional. Las aulas profesionales de emprendimiento y las aulas de tecnología aplicada son espacios impresionantes para poder trabajar hoy en lo que es el nuevo modelo de formación profesional. Luego tenemos un segundo modelo de innovación que se llama de interacción social y que tiene que ver fundamentalmente con todo aquello que compartimos en diferentes medios y en redes sociales. Bien, en Twitter y en diferentes redes sociales, pero en general en Twitter, ahora X, hay un claustro virtual impresionante. Os animo a estar, ¿vale? Si bien es cierto que ha perdido un poco de peso lo que es la red social, pero como tal, a mí me ha permitido aprender muchísimo, tener una red de contactos impresionante, y de hecho tengo una lista con profesores de formación profesional que ronda los 700, 800 profesores. O sea, es impresionante lo que puede haber ahí, lo que puedes aprender. Bien, continuamente hay noticias, novedades. Bien, es cierto que este modelo lo que plantea en esta segunda opción es, a veces, ¿hablamos realmente de innovación o es algo solo nuevo? Entonces, ahí queda una pequeña, duda, ¿no? Y luego tenemos el tercer modelo. El tercer modelo para hacer o para generar innovación es el de la resolución de problemas. En ese caso hablamos cuando el centro educativo, de manera con iniciativa propia, analiza su entorno, ve qué problema tiene de manera importante y lo aborda directamente.
toma la decisión de manera unilateral de abordar ese problema. Diseña un proyecto y lo ejecuta, con financiación o sin financiación. Esto es precisamente a lo que responden las convocatorias de proyectos de innovación del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o las convocatorias de innovación de las diferentes comunidades autónomas, o la convocatoria anual que hay de proyectos de innovación de la Asociación de Centros FP Empresa y CaixaBank Dualiza. Son obligatorias, son convocatorias muy buenas para conseguir financiación y, como digo, poder ir más rápido. Obviamente, de los diferentes modelos, nosotros, los docentes, los que estamos en el centro educativo, nos interesa fijarnos en el modelo de resolución de problemas. Nos interesa que el equipo docente sea consciente de los problemas que hay, que solemos ser conscientes, pero lo que nos interesa es abordarlos. No quejarnos, sino abordarlos para poder resolverlos. Bien, en ese sentido, voy a decir muchísimas veces, y creo que es de pelogrullo, innovar es difícil. Innovar en sí, ese proceso que hemos visto, es difícil. Veréis que pasamos por una serie de fases donde la incertidumbre y la inseguridad forman parte del proceso. Y no estamos acostumbrados a hacerlo. Pero es que además hay otras dificultades. Muchas veces nos cuesta medir bien los resultados. Otras veces, y a mí me pasa muy a menudo, pretendemos cambiar muchas cosas o somos muy ambiciosos. O incluso en otras ocasiones, vivimos en un momento donde la velocidad del cambio es tan brutal. O sea, la inteligencia artificial está consiguiendo que, aun con todos los medios con los que contamos, es tan difícil estar al día que tenemos que desarrollar, creo que alguna estrategia para poder enfrentarnos a ellas. Sin embargo, fijaros, me quedo con la cuarta característica. En el último congreso que celebramos en Málaga, el congreso InnovaProfes, en su cuarta edición, la tónica común que decían muchos de los asistentes es que querían innovar, pero que estaban solos. Y esto es un problema súper importante de innovación, porque, como os he dicho, hacerlo solos, bueno, se pueden hacer cosas, pero hay que hacerlo en equipo, necesariamente. En el centro educativo hay que hacerlo en equipo y después hay que hacerlo en red, si queremos realmente, como digo, seguir ese ritmo, ¿vale? Bien, pues muchas dificultades, pero bueno, la vida es así, o por lo menos mi planteamiento y mi filosofía es esa. La vida es así, vamos con ello. Bien, a partir de ahí me gustaría hablar, estamos hablando de innovación y cómo la innovación y la investigación van de la mano. Veréis que investigamos antes del proyecto, durante el proyecto de innovación y al final. Hay que hacerlo de una manera continua. Pero me gusta el concepto de investigación-acción. En definitiva, cuando llevamos a cabo un proyecto de innovación, durante un curso académico, vemos lo que ha ocurrido, aprendemos, bien, pero no se queda ahí. Lo utilizamos de base para introducir un nuevo proyecto, nuevos cambios en el curso siguiente. Y así poder hacer cosas diferentes y seguir aprendiendo. Con sus aciertos y con sus fracasos, aprendemos. Con lo cual, nuevamente y para el próximo curso, fijaos que esto es la investigación-acción. 4 fases fundamentales que tendríamos que ir haciendo todos los años para que nuestro departamento o nuestro centro fuera realmente innovador. A principio de curso planificamos, hay un proyecto de innovación, o 2 o 3, los que tengas. A lo largo del curso se ejecuta. Se van obteniendo resultados. Y por último se reflexiona qué aprendizajes ha habido. Y esos aprendizajes son la base del proyecto del año siguiente o de los proyectos del año siguiente. Esto es lo que hace que, por ejemplo, nosotros en Consuegra tenemos un laboratorio de innovación. Nosotros le llamamos al departamento de administración, le llamamos Consagura Labs, que es un laboratorio de innovación. Y desde hace unos años nosotros desarrollamos proyectos de una manera continuada. Eso nos ha permitido tener un proyecto tan potente como FP Innovación, que nos permite divulgar sobre metodologías ágiles y todo lo que implican para el profesorado, y lo llevamos haciendo desde el año 2019. Pero esto nos ha permitido también abordar otro tema como la inteligencia emocional, el autoconocimiento y la gestión de emociones, con el proyecto FP Naranja. Pero es que estamos ahora aquí intentando optimizar el uso de esos maravillosos espacios que son las aulas de emprendimiento, y para eso tenemos RiseApes, ofreciendo talleres, networking,
ofreciendo formas de contactar entre el profesorado o, por ejemplo, esta idea que estamos compartiendo donde todos deberíamos tener conocimientos sobre innovación, todos tenemos que saber aprovechar ese superrecurso que tenemos en los centros y en eso consiste precisamente Red APES. Bien, al margen de otros proyectos, pero quiero que veáis la idea de cómo un centro educativo y cómo un departamento debe moverse hoy en formación profesional. Bien, no es fácil, obviamente, no es fácil. Implica tener una mentalidad muy abierta, querer mejorar continuamente, implica coordinarse, implica trabajar de forma colaborativa con los compañeros, implica anotar muchas de las cuestiones que suceden en el aula, ser crítico contigo mismo, estar muy orientado a la acción. No es fácil, claro, no es fácil, pero realmente, como digo, al final vives un camino en el que dentro de la incertidumbre sientes la seguridad, o por lo menos es lo que me pasa a mí, sientes la seguridad de ir aprendiendo todos los años. Eso, de verdad, para el momento que vivimos, creo que no está pagado. Bien, a partir de ahí, fijaros, como es imprescindible innovar, y lo estoy diciendo, hay convocatorias de proyectos de innovación. He citado antes algunas fuentes, no os olvidéis, os comunicaremos cuando salgan las diferentes convocatorias. La de FP Empresa y Dualiza CaixaBank se ha cerrado recientemente, pero cuando haya convocatorias de otro tipo y que tengamos conocimiento, las difundiremos. Pero fijaros, prácticamente todas esas convocatorias, aunque hablemos de innovación, tienen puntos en común. Todas nos piden fomentar el emprendimiento. Por cierto, que tenemos a Francisca que nos hacía una consulta en ese sentido, ¿no? La importancia del emprendimiento y que abordaré posteriormente. Pero tiene que ver fundamentalmente con metodologías. ¿Cómo podemos fomentar el emprendimiento real en clase? Necesariamente el trabajo colaborativo. Hacer proyectos de innovación va a requerir tener contactos en otras comunidades autónomas, con otros centros, para poder desarrollar proyectos de manera conjunta. Fundamental el tema de desarrollo de competencias y de habilidades. Y, cómo no, cualquier proyecto de innovación te va a exigir formación, mucha formación, mucha. Cuando hablamos de aulas de emprendimiento o aulas de tecnología aplicadas, estamos hablando de metodologías, de habilidades y de muchísima, muchísima formación, que hay que saber planificar, hay que saber organizar. Bien, a partir de ahí, pues yo creo que como docentes en el aula, básicamente, tenemos información suficiente. Sabemos lo que ocurre, ser observadores. A partir de ahí entonces, detectamos problemas y nos decantamos por el más importante o los más importantes. A continuación, desarrollamos ese proceso de investigación-acción que necesariamente nos va a llevar a la mejora, nos va a llevar a aprendizajes. Es posible que no estén en ninguna parte, pero antes o después salen. Y aquí es fundamental que entendamos que cada centro tiene sus propios problemas. Compartimos muchas cosas, obviamente. Vivimos en la misma sociedad, pero al final tenemos un contexto o un entorno diferente cada uno de nosotros. Así que es muy importante, y nuevamente vuelvo a citar a José Antonio de Miguel, yo no puedo copiar la estrategia de otro centro. No, cada centro tiene una realidad, tiene un tipo de alumnos, tiene un tipo de docentes, tiene unas dinámicas creadas, y cada uno tendrá que ser capaz de dar respuesta a su propio entorno. Bien, en definitiva, fijaos de una manera pues muy ilustrativa, la formación profesional prepara para un campo profesional que a día de hoy es muy cambiante. Y tenemos retos en cada una de las palabras que he comentado. Fijaros, la formación profesional, de momento, el gran reto, se está prestigiando, aumenta de una manera vertiginosa el número de alumnos que estudian formación profesional. Y eso es clave para el mercado laboral de España y es clave para la economía. Se venía diciendo y está, bueno, cada vez tiene más sentido. Fijaros que decimos que la formación profesional prepara, sí, pues cada vez con más recursos. Así que tenemos que estar muy, muy preparados precisamente para asumir recursos de diferente índole, de tipo digital, de tipo manual, con el fin de preparar a los alumnos de la mejor manera. Prepara para un campo profesional. En ese sentido, me imagino, la he citado anteriormente, pero todos la conocéis, ¿no?
Pero fundamental la relación entonces del centro educativo con las empresas, porque estamos preparando para un campo profesional y obviamente tenéis que saber, no sé si hay algún docente nuevo que me esté escuchando, pero que hay una asociación de centros de formación profesional que se llama FP Empresa y que es muy interesante que estéis por lo que aporta, por la información que nos ofrece y porque en definitiva juntos pues somos más fuertes. Y sobre todo, preparamos para un campo que ya lo hemos dicho, es muy cambiante. Así que eso nos va a llevar a estar formados permanentemente. Bien, a partir de ahí, bueno, pues, ¿qué duda cabe? Nuestra obligación, innovar. ¿Cómo? Con proyectos. ¿Para qué? Para mejorar la metodología, para incorporar la tecnología, para que haya una mayor colaboración con las empresas y, en definitiva, en última instancia, para que mejore todo lo que es el proceso formativo. Y tenemos muchos recursos, convocatorias de proyectos de innovación, tenemos recursos, tenemos las posibilidades de formarnos en el extranjero con un programa Erasmus+. Tenemos recursos de tipo físico material con las aulas profesionales de emprendimiento o con las aulas de tecnología aplicada. En definitiva, si os dais cuenta, todo va cambiando precisamente para asumir precisamente ese compromiso que es la innovación en formación profesional. Llegado a este punto, voy a comentar unas cuantas ideas que me parecen claves. Ejes. La primera. Creo que ha quedado claro lo que es la innovación. Pero la innovación no es un camino recto, problema, solución. No hay una línea recta. Vamos a tener que dar muchísimas curvas. Vamos a tener que intentar muchas cosas. Vamos a tener que equivocarnos mucho para llegar realmente a un punto que a lo mejor ahora mismo ni sabemos cuál es. Es así. Entonces, tenemos que ver cada problema como una oportunidad para aprender. Y tenemos que ser lo suficientemente flexibles para que una vez que vamos hacia un sitio, hacia un lado, hacia un punto, y vemos que no vamos bien, hay que ser capaz de cambiar de rumbo. Fijaos que es algo que tenemos que desarrollar, no solo nosotros, sino también en el alumnado, y cuesta mucho, ¿vale? Bien, junto con esto, segunda idea. Habrá gente que esté más de acuerdo con lo que estoy diciendo, con la obligación de innovar, y habrá gente que no esté tan de acuerdo, pero es una obligación legal. Si atendemos a las funciones del docente, obviamente, programar e impartir nuestras clases, la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje, la tutoría, la orientación de los alumnos, el desarrollo de los alumnos en todos sus componentes, la formación en valores con el respeto, la tolerancia, la participación, la información a familias, la participación en el centro, sí, pero también la investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. Lo dice la normativa, lo dice la norma, o sea, no podemos elegir si innovamos o no. Tenemos que hacerlo, porque lo dice la norma. Quizás en otro momento no estaba tan claro, pero ahora mismo, la norma lo dice, pero es que la situación, bueno, pues directamente es que nos obliga a ello. Bien, precisamente Julián, compañero de Ciudad Real, nos preguntaba, sí, muy bien, todo lo que tenemos aquí, pero ¿y qué hacemos con tanta burocracia? ¿Qué hacemos con las nuevas plataformas que se están lanzando desde la administración, pero que además nos originan todavía más trabajo? Bueno, pues la verdad es que sí. Que yo estoy defendiendo y estoy apostando por la innovación porque creo que es la única forma de estar ahí, ¿vale? De poder impartir nuestra clase con éxito, de poder formar a los alumnos con éxito, pero también es cierto que las circunstancias no nos acompañan. Y una de ellas es la burocracia, muchísima burocracia, muchísima, es cierto. A ver, aquí tenemos diferentes formas de acometerlo. Julián, que además eres de mi comunidad autónoma, de Castilla-La Mancha, aquí hay diferentes formas de acometerlo. Mi punto de vista es, lo primero, burocracia. Es una variable exógena. Yo suelo pensar así. Es un planteamiento un poco estoico. No sé si te vale o no te vale. Y hay seguramente que muchísimos compañeros piensan así, incluso yo, Yo también pienso que hay un exceso total de burocracia. Pero, lo primero, con respecto a la burocracia, yo analizo el problema y veo que es una variable exógena. No puedo hacer nada por esa burocracia, no puedo hacerlo. Todo lo que nos piden, todos los requisitos, la verdad es que eso es un mandato y por tanto poco puedo hacer.
Lo que sí estoy haciendo es ir incorporando de manera cada vez más progresiva el uso de la inteligencia artificial para que me ayude con toda esa documentación y con toda esa burocracia. Y me está sirviendo, ¿vale? Me está sirviendo. En ese sentido, fijaros, nuevamente, lo decía en el episodio anterior, pero la semana pasada lanzábamos un webinar sobre una formación en inteligencia artificial en FP. Y también tratamos el tema administrativo. Por lo tanto, bueno, aquellos que se hayan apuntado y lo hayan conseguido, genial, porque van a tener una ayuda muy buena para... Hay burocracia, pero bueno, pues se puede sobrellevar, ¿no? Sobre todo con nuestro copiloto, con nuestra inteligencia artificial, nuestro asistente, que nos ayuda a que sea más fácil. Y por otra parte, comentaba también Julián, y claro, las administraciones ponen en marcha nuevas plataformas que si cabe nos dan más trabajo. A ver, es cierto, pero sinceramente creo que es un proceso. A ver, sí que es cierto que se está digitalizando absolutamente todo. Todos aquellos documentos que teníamos anteriormente en el centro, como el proyecto educativo, la programación general anual, las programaciones didácticas, incluso el cuaderno de evaluación, se está digitalizando absolutamente todo. Entonces, lo que sí es cierto es que vivimos un proceso y estamos pasando por el mismo. Quiero pensar que esas plataformas serán cada vez más ágiles y ganarán. Tienen que ganar necesariamente en funcionalidad. Tienen que ganar. Ahora mismo es cierto que nos piden información, tú le metes información, no se hacen bien las consultas, a veces no funcionan bien. En fin, pues estamos en un proceso que, bueno, es lo que tiene, yo creo que también la digitalización tan intensiva que se está llevando a cabo. Quiero pensar que el fondo es el momento que vivimos y que necesariamente nos va a ayudar. Pero bueno, aquí sería paciente, Julián. Bien, y seguimos, porque hemos visto, primera idea, la importancia de innovar. Segundo, cómo hacerlo. Tercero, creo que ya ha venido claro, pero el tercer concepto que quería transmitiros hoy es qué cualidades debe tener entonces el docente si quiere ser innovador. Y en ese sentido, fijaros, yo me quedo con dos fundamentalmente. Una, como docentes en clase, me alejo entonces de esa figura de instrucción más directa. El profesor lo veo desarrollando proyectos, aprendiendo la competencia técnica y a la vez las habilidades transversales. Y todo ello, la figura del docente es de facilitador, de mediador, de orientador, de guía. Incluso os diría de mentor. Cuando hablamos ya de proyectos, la figura de mentor, donde cada equipo o cada alumno, en función de las necesidades que tiene, le vamos guiando. Claro, ¿eso que exige? Tener por una parte competencias profesionales, pero también de liderazgo pedagógico, ¿vale? Creo que debe quedar claro. Tenemos que ser capaces de diseñar experiencias de aprendizaje que resulten a nuestros alumnos realmente motivadoras y útiles para su formación. Somos mediadores, somos guía. Tenemos que fomentar la colaboración. En definitiva, somos agentes de cambio. Nuestro entorno cambia y nuestros alumnos cambian. Nosotros tenemos que cambiar nuestras prácticas para poder dar respuesta a los mismos. Fundamental, saber trabajar en digital. Capacidad de comunicación, networking con otros compañeros. Fijaos que sé de muchos centros que quieren desarrollar proyectos de innovación, pero que no tienen contactos o no tienen la oportunidad de establecer algún tipo de contacto con otro centro para desarrollar el proyecto. Un profesor innovador es muy crítico consigo mismo, ¿vale? Y eso sí, tiene que ser adaptable. Fijaros, porque voy a tenerme un mínimo en esta característica. Tienes que saber adaptarte y ser flexible. Yo creo que se entiende en sí misma, se entiende. Se entiende porque todo cambia a nuestro alrededor y por lo tanto, bueno, pues nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos. Pero quiero daros un pequeño tip de lo que he vivido en primera persona. Tienes que ser además flexible y adaptarte ante las circunstancias, ya no solo del entorno, sino ante las circunstancias que puedan ocurrir como consecuencia de que seas innovador. Porque quiero que sepas que no a todo el mundo le va a gustar que seas innovador. No a todo el mundo le va a gustar que hagas cosas diferentes. Le van a poner diferentes nombres, le van a llamar de diferente manera. Pero en el fondo, lo que no les gusta es lo que estás haciendo. Porque, pues obviamente, en un centro educativo, fuera del centro educativo, nos repartimos como si fuera una distribución normal, ¿vale? Entonces están los innovadores, ¿vale?
Luego está el grueso del medio y luego están los que están en contra. Bien, pues que sepáis que tenemos que tener los recursos para poder también lidiar y enfrentarnos a situaciones de ese tipo. Y hay que ser flexible. Hay que saber también tomarse todo aquello que nos lancen como se debe. Hay que saber analizar muy bien los comentarios, las decisiones, los ataques, porque que sepáis que lo vais a sufrir. Como digo, de una manera directa o indirecta. Pero bajo mi punto de vista, y creo que es un aprendizaje bastante importante, creo que la clave está en lo que al final te llevas. Generalmente ante un ataque te quejas, eso es lo que nos hemos aprendido, ¿no? Parece que la gente está en tu contra. Bueno, pues es muy importante saber a cada uno ponerle en su sitio, saber dejar el ego de lado, saber dónde está precisamente también la otra parte y verás cómo al final resultas victorioso. Lo tengo totalmente claro y quería precisamente que fuera un aprendizaje para todos aquellos que lo estéis viviendo, que seguro muchos de vosotros vivís. Bien, a partir de ahí, tercera idea, eje fundamental. A ver, Pablo, ¿pero todos podemos innovar? Yo sé que los que me estáis escuchando, alguno considera que no es innovador. Entonces, claro, si alguien considera que no es innovador, es muy difícil. Ahora, os recomiendo un libro que trataré luego, ¿no? Os recomiendo El ADN del innovador, de Dyer, Gregersen y Christensen. Sobre todo de Clayton Christensen, el padre de lo que es la innovación, tal y como yo la he entendido, ¿no? Y en este libro señala que el innovador tiene que reunir 5 cualidades o características: capacidad de observación, capacidad para cuestionarse las cosas, capacidad para experimentar, probar, ver lo que ocurre, aprender, obviamente hacerlo en red, hacerlo en equipo, y capacidad para asociar entre conceptos, ¿vale? Bien, estas son las 5 cualidades fundamentales. El libro es súper interesante y lo recomiendo, luego lo veré. Pero fijaros, ¿sabéis qué es lo más importante? Para aquel que crea que no es innovador, decirle que está equivocado. Que la innovación, que la capacidad para innovar se puede entrenar. ¿Por qué? Pues fundamentalmente porque dice Christensen que de las 5 cualidades hay una, asociar entre conceptos, que es genética, que es innata. Si la tienes, te ayuda. Si la tienes, ayuda muchísimo. Pero puedes tenerla y no ser innovador, simplemente porque no lo explotas o porque no tienes el resto de cualidades. Sin embargo, la capacidad de observación, la capacidad de cuestionamiento, la capacidad para pasar a la acción, experimentar y trabajar en equipo, se pueden trabajar. Se pueden trabajar. Así que hay como 2 perfiles, diría yo. Bueno, incluso hay más, ¿no? Pero si tienes la capacidad para asociar entre conceptos y trabajas las anteriores, observación, cuestionamiento, experimentación y creación de redes, tienes el ADN del innovador. Si tienes la capacidad para asociar entre conceptos, pero no trabajas lo que es la observación o el cuestionamiento o la experimentación, no vas a llegar a ninguna parte. Y si no tienes la capacidad para asociar entre conceptos, porque es genética, pero trabajas la observación, esto lo vamos a hacer con los alumnos, trabajas el entorno, entender bien lo que tienes a tu alrededor, la capacidad para cuestionarte las cosas, cuidado con esta, que muchas veces actuamos en piloto automático, no nos cuestionamos absolutamente nada y claro, así es muy difícil. La capacidad de experimentar, que para mí es una de las claves, experimentar, pasar a la acción, que muchas veces hablamos mucho, escribimos mucho, pero luego no pasamos a la acción, no sirve de nada. Y sobre todo hacerlo en equipo, el gran descubrimiento, por lo menos por mi parte. Siempre he hecho muchas cosas. Cuando lo he hecho en equipo es cuando ha tenido realmente éxito. Bien, quedaos por favor con este libro y súper recomendado, ya tiene unos años, pero vamos, no ha perdido su vigencia. Bien, y cuarto apunte, cuarto concepto de este podcast. Hemos hablado de qué es innovar, hemos hablado de cómo innovar, hemos hablado del perfil que debe tener, del rol que debe tener el docente innovador, pero llego a un cuarto apunte. Todo lo que estamos diciendo está muy bien, pero es difícil. Es difícil. Seguir esa velocidad de vértigo. Intentar hacer cosas diferentes. Sentir esas mariposas en el estómago al navegar, al trabajar en la incertidumbre, sin saber muy bien lo que va a ocurrir. No va con nosotros. Eso es realmente complejo. ¿Cómo puedo realmente hacer frente a desarrollo de proyectos intermodulares, trabajar la sostenibilidad, trabajar la digitalización, en particular la inteligencia artificial?
¿Cómo puedo coordinarme con los compañeros? ¿Cómo puedo además también estar en contacto con el equipo directivo, responder ante la inspección educativa, hacer mis programaciones, dar respuesta a lo que quieren las empresas? ¿Cómo puedo hacer todo esto? A ver, si lo piensas, realmente parece imposible. Y es que nos hace falta algo que no hemos trabajado anteriormente, pero que es una de las claves para poder estar a día de hoy plenamente activo y creyéndote quién eres, todo un docente de formación profesional. Y eso es el bienestar emocional docente, algo que no se trabaja y que a día de hoy, con el ritmo de cambio que llevamos, es clave. Entonces voy a hablar mínimamente de lo que hemos dicho. Fijaros, tenemos múltiples desafíos. Sí, yo lo he dicho. Hay que ser flexible, te tienes que adaptar, tienes que manejar las TIC, tienes que trabajar todas las habilidades, tienes que tener vocación, tienes que tener experiencia, tienes que estar motivado. Sí, son tantas cosas las que nos piden que realmente, si lo piensas bien, dices, es imposible. Esto es imposible. Bien, me gustaría que para que lo entendierais, os dierais cuenta de lo que estamos viviendo. Nuestro día a día como docentes, ahora que estamos comenzando el curso, tenemos que hacer las programaciones. Tenemos que las programaciones, además tienen que haber proyecto intermodular y hay que trabajar en equipo, ¿vale? Y además hay que aplicar metodologías activas, hay que trabajar por retos. Pero es que además tenemos nuevos contenidos, digitalización, sostenibilidad, inteligencia artificial. Bueno, este es nuestro quebradero de cabeza continuo estos días y lo que es el resto del curso, porque llevamos unos años precisamente, unos cursos a este nivel. Sin embargo, no nos damos cuenta que todo aquello que pensamos, que todo aquello que sentimos, que todo aquello que creemos nos está condicionando. El pensamiento es el norte de todo lo que hacemos. Y ahora mismo vivimos, nos hemos creído que esta situación, como va tan rápido, no me permite llegar, no soy capaz, no sé cómo hacerlo. Con todos estos pensamientos, con nuestro día a día, que va tan sumamente rápido, ¿vale? No somos capaces de analizar bien, con detalle, todo lo que tenemos a nuestro alrededor y ver qué es realmente lo importante. Básicamente lo que quiero deciros es que para poder dar una respuesta como merece en el plano profesional, programaciones, contenidos, metodologías, tenemos que dominar esa parte que no se ve y que no trabajamos, como los pensamientos, las creencias, las emociones. El problema está en que no nos han formado para ello. Ese es el problema fundamental. El problema es que, salvo algunos docentes que trabajan por su cuenta este aspecto, es algo que, primero, no estamos formados y segundo, que no forma parte del sistema educativo. Si bien es cierto que las administraciones están entrando poco a poco con el tema. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay un congreso de gestión emocional y así se ha llevado a cabo durante 3 años. Esto es muy importante. El Ministerio de Educación y Formación Profesional está llevando a cabo talleres y acciones sobre lo que es la inteligencia emocional y cómo trabajarla. Pero vamos muy despacio y creo sinceramente que tenemos que tenerla desarrollada para poder dar respuesta a las exigencias de hoy. En ese sentido, me quedo con una frase de Coleman, la referencia en este campo, ¿no? La inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Así que fijaos si tenemos que trabajarla o no. Fijaos si es importante o no. Si escucháis el podcast y todo lo que se refiere a innovación con el concepto, con los procesos para innovar o con el rol del innovador, será ciencia ficción todo lo que he dicho si no llegamos a este cuarto apartado. Porque la inteligencia emocional, trabajarla y dominarla es la que te va a permitir realmente que puedas intentar hacer eso, que puedas innovar y que puedas dar respuesta a lo que nos piden. Fijaos la disyuntiva. Fijaos, cuidado, porque estamos para mí ante un aspecto clave y que urge trabajarlo. Muchas veces intentamos buscar razones por las que no llegamos a todo. Burocracia, que es cierto. Esas nuevas plataformas, ese proyecto intermodular, es que estoy solo en el centro, es que sí, pero en muchas ocasiones, si tenemos o desarrollamos inteligencia emocional, veréis que contamos con recursos para hacer frente a las situaciones según se vayan presentando. En ese sentido, quiero deciros lo que estamos viviendo. Y los datos son súper duros. Súper duros. Hablo a nivel europeo. Y hablo no a nivel docente, sino a nivel general.
Fijaros las tasas de burnout a nivel europeo, donde España tiene un 55%. Bueno, impresionante. A ver, en la docencia nos va un poquito mejor, pero prácticamente me da lo mismo. Que el 37% de los profesores considera que está agotado y que vive la docencia con indiferencia, es un dato muy triste. Es un dato muy triste. Hay diferentes explicaciones. No voy a decir que yo pueda solucionarlo solo con la misma, pero detrás de esto está que el bienestar emocional docente no está trabajado. Y que cuando tú lo trabajas, tú encaras la profesión, tú encaras el ejercicio de la docencia de otra manera. Y esto es precisamente lo que hay detrás. En ese sentido, fijaros, os planteo el viaje del héroe emocional que vamos a ir trabajando a lo largo de los diferentes podcasts, porque veréis cómo el autoconocimiento y la gestión de emociones la vamos a ir intercalando a lo largo de los diferentes episodios. Pero es fundamental su trabajo. Saber gestionar bien el tiempo, organizarse. No llegamos a todo, es que además lo decimos, ¿no? No somos capaces. Ser capaces de controlar el tiempo, saber contar con apoyos, con contactos, saber trabajar mindfulness, técnicas de relajación y sobre todo, obviamente, y creo que llegará con más énfasis, lo que es el acompañamiento institucional. Pero todo esto es lo que nos va a permitir que al final, lo que es el viaje del héroe emocional no es más que una práctica que trabajamos desde autoconocimiento y gestión de emociones, pero realmente no es que seamos héroes, pero cambia todo tan rápido que sí que tenemos que desarrollar recursos para poder salir adelante. Tener esos recursos, saber emplearlos en cada situación, precisamente nos llevará no a ser héroes, pero sí a poder con la situación. Bien, en ese sentido, bueno, os recomiendo un libro que os podéis descargar de manera gratuita, de autoconocimiento y gestión de las emociones en educación. Un libro en PDF que tiene 36 dinámicas de autoconocimiento y de gestión emocional y que hemos trabajado entre 4 centros de formación profesional. Centros grandes, pequeños, urbanos, rurales, de todo tipo. Y que contiene una serie de prácticas muy, muy útiles para este trabajo. Primero a nivel personal. Y cuando lo tienes dominado, con los alumnos. Os dejo además aquí también el QR por si os lo queréis descargar. Pero vamos, en cualquier caso, si en Google ponéis autoconocimiento y gestión de las emociones en educación y ponéis FP Naranja, automáticamente os va a salir desde la editorial Dickinson para que os lo podáis descargar. Y además, este libro, además de las dinámicas, quiero que sepáis que tiene 3 años de experiencia, 3 años de dinámicas realizadas por parte del profesorado con alumnos de las que hemos aprendido mucho y que queda precisamente ese bagaje. Y basándome precisamente en este libro, también he hecho un experimento, el programa que llamo de bienestar emocional docente, con aspirantes a docentes, donde a lo largo de 10 talleres, desde el punto de partida, y analizando lo que es la atención emocional, la claridad emocional, la regulación básica, el manejo de muchísimos recursos, tanto internos como externos, el análisis de las creencias limitantes, la autoestima, la autocompasión o la comunicación emocional docente, la gestión del estrés y del cambio y la integración de todo ello bajo un plan de acción y, por supuesto, con el concepto de Ikigai, bueno, pues ha tenido un feedback muy, muy positivo. Me ha gustado mucho desarrollarlo y ha tenido un feedback muy positivo. Somos conscientes del problema. Aquí están las herramientas. Tenéis que analizarlo. Bien, y hasta aquí el podcast de hoy. 4 ideas fundamentales. 4. No sé si os ha quedado del todo claro, pero he tratado, por lo menos, que tuvierais presente, por una parte, que la respuesta a lo que vivimos es la innovación. Innovar. No es fácil. Hemos visto diferentes formas de hacerlo, diferentes procesos de innovación. A continuación, claro, para poder desarrollarlo, hemos visto el perfil del innovador. Pero como os decía, todo esto es la respuesta al momento que vivimos. La respuesta desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista pedagógico. Pero creo que no estamos en general, hablo en general, por supuesto, no estamos preparados para ello. ¿Por qué? Porque nos hace falta un recurso con el que no contamos, pero que este momento exige, y es el bienestar emocional, docente. El bienestar, saber conocerse muy bien, saber gestionar las emociones, identificarlas muy bien, controlarlas, saber gestionarlas, gestionar las relaciones. Hablo de temas de espiritualidad, hablo de temas de incluso de cuidado del cuerpo y salud. Todo ello
forma parte para estar en condiciones óptimas para poder desempeñar nuestro ejercicio hoy en día. Bien, 4 conceptos fundamentales que os lleváis con este episodio, pero siempre os dejo recursos, así que os voy a facilitar una serie de recursos porque yo creo que son interesantes. Fijaros, empiezo en primer lugar señalando, en materia de innovación, hubo un antes y después de la pandemia. La pandemia hizo que nos replanteáramos las cosas y precisamente a partir de la pandemia es cuando estamos viviendo este proceso de digitalización tan importante. Si veis esos titulares de periódicos, son periódicos de educación, hablan de que no todo volverá a ser como antes, ¿vale? Se habla del aprendizaje universal, aprendizaje híbrido, personalizado. Para mí hubo como una escalada en cuanto a lo que fue la educación digital, pero que una vez que hemos vuelto a la presencialidad, ha vuelto a caer. Y nuevamente creo que seguimos yendo despacio. Se van haciendo cosas, pero seguimos yendo despacio. En particular, nos quejábamos de la pandemia, pero es que poco después de la pandemia, en el 2020, en el 2022, llegó la inteligencia artificial. ChatGPT lo rompió absolutamente todo. Bueno, ¿lo está cambiando? Sí, pero os dejo una noticia súper interesante, porque tenemos que buscar medios para, bueno, hay que trabajarla. Y será otra habilidad más a dominar, pero utilizar la inteligencia artificial en el aula nos va a obligar a trabajar de manera diferente. Y ya nos digo, por lo tanto, a evaluar de manera diferente. Por eso me gusta mucho este artículo que habla de exposiciones orales, simulaciones, proyectos grupales. El título es un poco, bueno, no me gusta del todo. Lo de plantar cara a la IA se está refiriendo a la forma de trabajo, no a no utilizarla. Utilizarla hay que utilizarla, pero al incorporarla trabajamos de manera diferente, es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje es diferente y evaluamos, por lo tanto, en consonancia también de manera diferente. También os voy a facilitar una serie de artículos que en su momento leí y que me parecen súper útiles y quiero que los tengáis y quiero que los analicéis. Primero, un artículo de cómo la formación profesional es clave en innovación, en la innovación y en el desarrollo económico. Es un artículo del 2021 que en su momento escribió Clara Sanz, la exsecretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación y FP, y que ese documento del 21 ya nos decía, ya nos estaban diciendo por dónde íbamos. Fijaos que me reafirmo en lo que os comenté en el episodio anterior de tendencias. Hay información, informes, artículos que nos dicen por dónde va a ir la cosa. Por otra parte, también os dejo, claro, entendida así la innovación, otro artículo súper interesante de CaixaBank Dualiza y cómo, bueno, entra de lleno con el papel que cumplen los centros de formación profesional para impulsar la innovación. Tenemos nuestro tejido empresarial, las empresas nos necesitan. El centro de FP se transforma para poder innovar de una manera conjunta con las empresas. Y atentos, porque esos proyectos intermodulares que estamos montando en los centros no tienen que ser, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, pero no tienen que ser simplemente proyectos didácticos, tienen que ser proyectos innovadores para trabajar conjuntamente con nuestro tejido empresarial. Creo que es otra de las claves, pero estamos trabajando en ello. Y, cómo no, otro par de artículos fantásticos. Estos ya tienen más contenido, pero tenéis un marco para la innovación y la investigación aplicada en formación profesional. 30 páginas espectaculares para entender precisamente cómo innovar en formación profesional. Y luego un decálogo de buenas prácticas ante lo que supone la digitalización y la innovación en formación profesional. Bien, estos 4 documentos os los voy a dejar, os los voy a facilitar debajo de lo que es el vídeo de YouTube y vais a poder haceros otro cuaderno para hablar del rol del docente hoy. Un cuaderno que hable de un notebook LM que hable sobre, como hemos dicho, de innovación, de los procesos de innovación, del rol del docente y del bienestar emocional docente. Pero fijaros, va todo tan rápido que desde la semana pasada a esta, Notebook LM tiene un par de características, un par de funcionalidades nuevas. Posibilidad de hacer tarjetas didácticas. Es decir, para repasar los contenidos hace tarjetas didácticas súper chulas. Y también ya no hay que pedirle que haga cuestionarios, que es algo que le podíamos decir antes mediante la cajita del chat. Directamente ya tiene otro apartado para hacer formularios directamente. Así que fijaros qué 6 funcionalidades más chulas para poder trabajar nosotros y para poder aprender los alumnos. Bueno, impresionante. Bien, de este podcast lo he citado anteriormente.
Para mí me encantó cuando lo leí, me identifico mucho con él y me ha ayudado a aprender mucho. El ADN del innovador. ¿Qué tengo, qué no tengo y qué tengo que trabajar para ser innovador? Aquí tenéis un libro de referencia imprescindible. Y para hablar de innovación, me encantó la forma de redactarlo, lo sencillo que utiliza, un lenguaje súper fácil para entender cómo innovar en general y cómo yo, obviamente, que siempre intento aplicarlo en formación profesional, pero innovar, un manifiesto en acción de Luis Pérez Breva, bueno, pues súper, súper recomendado. Es un libro de innovación que se puede leer, que da gusto leerlo también. Así que bueno, quedaos con ambas recomendaciones. Cómo no, os lo he dicho anteriormente, el libro de autoconocimiento y de gestión de las emociones en educación, gratuito, os lo podéis descargar, súper práctico, explicando a lo largo de diferentes capítulos, diferentes ámbitos. Bueno, pues la verdad es que muy, muy certero. Y creo que se desprende de todo lo que he dicho. No hay otra opción. Innovar no es una opción, así que no tenemos precisamente otra opción que innovar, ¿vale? Termino con una reflexión que ha hecho una compañera. Tenemos una compañera, Francisca, que desde Valencia nos escribe y nos dice que considera importante el tema de la competencia emprendedora. Es uno de los ejes de la nueva ley de formación profesional. Pero, dice, pero no para emprender, no para montar negocios solo, sino para la vida. Efectivamente, y es que ese es el sentido. Ese es el sentido precisamente que tenemos que darle. Me pregunta, Pablo, ¿tú crees que los alumnos tienen motivación para aprender? Pues la motivación para el emprendimiento es muy baja, es muy baja. Pero si os habéis dado cuenta del episodio que hemos vivido, para mí es muy baja. La gran parte de los alumnos quiere un título para poder entrar en un puesto de trabajo en una empresa y trabajar por cuenta ajena. Entonces, dos cosas. Lo primero, son jóvenes y tienen esa mentalidad. Podemos trabajar precisamente en intentar cambiarla, o al menos que vivan la experiencia de lo que es un proyecto de emprendimiento, porque cuando la conozcan, hasta ahora no la conozcan, cuando la conozcan es cuando van a poder opinar con fundamento. Así que hay que proporcionarles opciones de emprendimiento reales. Pero es que si trabajan en una empresa, la empresa, para que realmente les aporte valor ese alumno, ese trabajador, tiene que ser intraemprendedor. O sea, tendría que tener recursos para salir adelante, tendría que ser realmente un emprendedor dentro de la empresa. Así que no tienen motivación, pero se la tenemos que facilitar para que la tengan. Y es más, nosotros estamos trabajando precisamente en un proyecto para que monten sus propias empresas. Por cierto, lo presentamos en breve y sabréis algo más en el próximo capítulo, porque presentaremos nuestro proyecto Nexahub, mediante el cual pues creamos un vivero de empresas y nos va a permitir precisamente que alumnos que se forman con nosotros puedan desarrollar sus propios proyectos de emprendimiento. También Francisca nos preguntaba, Pablo, pues no hay un RA que tenga finanzas básicas y sin embargo lo considero fundamental. Yo creo que todos lo consideramos fundamental, pero Francisca, bajo mi punto de vista, en IP2 no se habla de finanzas básicas, pero sí se habla de aplicar metodologías ágiles. Y cuando aplicas metodologías ágiles, depende de dónde llegues. Si te quedas en validar el problema o la solución, no vas a ver finanzas básicas. Pero si pasas del problema a la solución, si validas lo que es el modelo de negocio, no lo pone en ninguna parte, pero tienes finanzas básicas. O sea, cuidado porque hay que tener aquí un poco de ser capaz de interpretar el currículo para que realmente te valga. Miren la imagen precisamente que pongo ahí. Si me pongo a pensar, si le echo la culpa precisamente al currículo, a la administración, porque realmente no ha tenido en cuenta esto, estoy perdiendo el tiempo. La norma es la que es. Ya utilizo yo precisamente esos contenidos para poder ofrecerle algo que considero fundamental. Por cierto, muchísimas gracias Francisca por las preguntas que nos has planteado y mucha suerte con ese máster del profesorado que seguro vas a sacarte con el interés que manifiestas. Por cierto, innovación es una de las asignaturas top, ¿vale? Muy bien. Y bueno, pues nos despedimos. Cerramos aquí el capítulo con los recursos de este episodio número 2 destinado al rol del docente y que sepáis que estamos en condiciones de empezar a trabajar con los alumnos en el aula. Y para ello lo primero es, veréis, desarrollaremos proyectos en equipo. Y para trabajar en equipo
será fundamental que sepan trabajar en equipo. Lo fundamental es que en muchas ocasiones se trabaja en equipo, pero no se les ha enseñado, así que lo van a hacer mal. Y vamos a echarle la culpa, generalmente. La causa de ese mal funcionamiento va a ser precisamente los chicos, pero no es así. No saben trabajar. Habrá problemas, por supuesto. Va a haber problemas, pero se trata de ofrecer los máximos recursos posibles para que ellos sepan trabajar. Bien, pues a partir de aquí me despido. Espero que este episodio os haya gustado. Un poco más volcado con lo que es la teoría, porque estamos comenzando, ¿no?, con lo que es este curso académico, pero sobre todo para que tuvierais en cuenta que muchas veces utilizamos el término de innovación parece que indica modernidad, ¿no? Parece que indica como estar a la última. Hay mucha gente que no hace innovación, simplemente se comentan cosas o son simplemente novedades. No es innovación en sí, pero mediante este podcast vamos a enseñaros y os vamos a dar herramientas para que la innovación sea real, pero además se ajuste a las verdaderas necesidades que tenéis en los centros. Tened en cuenta esos apuntes que hemos visto, esos libros que he recomendado. Tened en cuenta esos artículos de periódico que hemos comentado porque te dan una idea de por dónde va el panorama educativo. Y tomamos nota. En breve empezamos a trabajar ya con los alumnos. Vamos a formarles para que sepan trabajar bien en equipo. Y veremos todo lo que es el trabajo en equipo y veremos lo que son las dinámicas de team building y todo lo que podemos hacer. Muchísimas gracias por la atención. Cualquier tipo de duda que haya con respecto al trabajo en equipo, cualquier tipo de duda que haya sobre dinámicas de team building, cualquier tipo de cuestión que se plantee en este sentido, como por ejemplo, a mí no me gusta trabajar en equipo, lo que sea, porfa, nos lo comentáis en el formulario que os vamos a facilitar y aquí hablamos sobre ello. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.